¿Alguna vez has sentido culpa por algo que ya no puedes cambiar? Esa sensación silenciosa que te sigue, aunque nadie más lo recuerde. Dostoyevsky la convirtió en arte, en castigo y en redención. Hoy te voy a contar cómo sobrevivió a la muerte, a la pérdida y cómo usó el dolor para escribir una de las novelas más humanas de la historia. Pero, lo más importante, voy a contarte lo que él haría hoy si esa culpa fuera suya. Dostoyevsky nació en 1821 en San Petersburgo, según las fuentes internauticas. Sin embargo, esto me genera un poco de incongruencia porque su padre era un terrateniente, entonces no acabo de saber si nació en la finca familiar o en San Petersburgo. La cuestión es que tenemos que hablar un poco de la infancia de Dostoyevsky para comprenderle. Durante su infancia fallece su madre y de repente se ve que está a cargo de su padre, un hombre bastante duro y que tenía fama de cierto grado de crueldad. De hecho, Dostoyevsky reconoce que en varias ocasiones deseó el fallecimiento de su padre, lo cual es curioso, porque años más tarde los esclavos de la finca le asesinan. Esto genera una profunda huella en Dostoyevsky porque considera que en cierta forma ha cometido un parricidio más por la intensidad con la que lo deseó que por el hecho de haber cometido el acto. Y esto, por ejemplo, podemos ver que le deja una marca muy profunda a nivel psicológico y en su obra, como en la novela Los hermanos Karamazov, que explora el tema del parricidio y que es su última novela. Como habéis podido intuir, la época en la que nació Dostoyevsky sigue siendo una época zarista en Rusia y en la que la esclavitud aún no está abolida. Cabe decir que sí que durante la vida de Dostoyevsky se abolió la esclavitud, pero bueno, cuando él nació no era el caso. De hecho, las condiciones en Rusia eran increíblemente duras y aunque él tenía una vida un poquito más privilegiada porque podía tener su periódico con su hermano, ser escritor, etc., cabe decir que estaba muy concienciado respecto a la dureza de la vida de la clase más baja. Y esto se ve reflejado en su primera novela, Pobres Gentes, que es considerada la primera novela social rusa. Posteriormente, tenemos que tener en cuenta que Dostoyevsky tiene dos etapas. En su primera etapa escribe Pobres Gentes, Noches Blancas, El pequeño héroe, Un episodio vergonzoso. Estas novelas que, si bien tienen ya los tintes de profundidad de Dostoyevsky, no acaban de ser el Dostoyevsky tan oscuro y crudo que conocemos por sus grandes obras. Esto se debe a que Dostoyevsky en su juventud pertenecía a un grupo ideológico que bebía mucho de las ideas occidentales de la Revolución Francesa, hasta que fueron detenidos por los militares y los agentes del zar y condenados a fusilamiento. Justo antes de ser fusilados, cuando tenían las pistolas apuntándoles, no sé si el término correcto es pistola, porque no entiendo de armamento, pero bueno, ¿me entendéis? Recibieron una orden del zar que les perdonaba la vida a cambio de condenarles a 10 años en Siberia. Cabe decir que esto cambia muchísimo la percepción del mundo de Dostoyevsky. En Siberia, Dostoyevsky conoce a mucha gente que ha sido encarcelada por cuestiones ideológicas, pero también a muchas personas que han sido encarceladas por cuestiones criminales, asesinatos, etc. Cabe decir que durante este periodo en Siberia, Dostoyevsky se documenta para esta novela y que también su ideología sufre una transformación profunda. En Rusia, en aquella época, los autores se dividían en dos grupos principalmente. Aquellos que pertenecían a una corriente ideológica más occidentalista, que promovían una apertura más de Rusia a nivel ideológico y que bebían mucho de la influencia de la Revolución Francesa, y aquellos autores que eran muy cerrados, muy de lo ruso y que se consideraban bastante ortodoxos rusos. En el exilio en Siberia, Dostoyevsky pasa a ser de los primeros a los segundos. Y esto lo podremos ver luego reflejado en otras obras, como por ejemplo son Los demonios, que explora el primer grupo terrorista de la historia y que profundiza en esta confrontación de las ideas
occidentales francesas contra lo ruso, lo tradicional ruso, el ortodoxismo ruso. Cabe decir que, como podéis comprobar, las novelas, los primeros relatos de Dostoyevsky no, pero las novelas de Dostoyevsky, cualquier autor ruso de la época, tienen bastante páginas porque cobraban por palabras, si no recuerdo mal. Entonces, a más palabras mejor, porque además las condiciones de vida eran horribles, y Dostoyevsky tuvo serios problemas de ludopatía y además tuvo que hacerse cargo de la familia de su hermano Mikhail, que pues, cuando este falleció quedó desamparada, porque esa es otra, que es un tema que se explora aquí. Las familias rusas, en cuanto el hombre fallecía, estaban vendidas. Pero bueno, no adelanto más. Y comenzamos. Crimen y castigo, a mi parecer, es una de las novelas de las que yo he leído de Dostoyevsky más perfiladas y más perfeccionadas. Como os he mencionado, Dostoyevsky tenía que escribir mucho para poder cubrir los gastos de su vida y de la familia de su hermano, entonces muchas de sus novelas no están igual de trabajadas. Sin embargo, Crimen y Castigo es una novela estructuralmente prodigiosa, en el sentido de que todo tiene un sentido y todo está ahí por algo. Crimen y Castigo explora la historia de Raskolnikov, que es un estudiante que decide abandonar sus estudios sin comentárselo a su madre y a su hermana, que son quienes le mantienen en San Petersburgo, y se deja apoderar por una especie de aislamiento, ensimismamiento, apatía, osquedad. Él solito se mete en una vorágine ideológica cuya conclusión es que lo mejor que puede hacer es matar a una señora mayor, que es una prestamista, una usurera, por 3 motivos. No os estoy destripando nada, porque esto pasa al principio. El primer motivo es, no os voy a hablar de los motivos, pero básicamente decide que es lo mejor que puede hacer, porque él está en condiciones de pobreza bastante malas, porque así se demuestra a sí mismo sus teorías ideológicas de chico que sale muy poco a la calle, que de hecho me recuerdan mucho a las teorías del superhombre de Nietzsche. Yo lo dejo ahí. De hecho, fun fact, Nietzsche era muy fan de Dostoyevsky. De hecho, yo creo que en la Gaia Ciencia, pues hay ciertas ideas que beben mucho de Crimen y Castigo y de las novelas de Dostoyevsky. Os lo dejo ahí. Y comete el asesinato. Pero nuestro chico pensaba que lo iba a llevar muy bien y luego resulta que se encuentra con las consecuencias morales, de autoconcepto, de percepción de su entorno que conlleva esto. Es como en Harry Potter, que cuando Voldemort mata a alguien se parte su alma, pues vemos ese proceso en Raskolnikov. Por eso se suele decir mucho que Crimen y Castigo es una novela psicológica con tintes policíacos, porque también hay un inspector que está investigando el caso. Vemos, esta movida ansiosa que de repente tiene Raskolnikov de quién sabe qué, quién me intenta sacar esta información, esa paranoia tan profunda en la que entra. Fantástico, realmente es muy interesante. Y además, digo que es un libro perfecto, o casi perfecto estructuralmente a mi parecer, porque Raskolnikov, si no recuerdo mal, significa el que está entre 2 caminos. En todo momento en este libro es como si pudieses ver cómo sería la vida del protagonista si en el momento en el que tiene que tomar una decisión, tomase la opción A o la opción B. Siempre hay algún personaje que toma la opción que él no toma. Entonces puedes ver cómo podría ser su vida si no se hubiese dejado consumir por esta... esta vorágine en la que se mete él solo. La verdad es que es muy curioso. Además aborda temas como es el alcoholismo, que es un tema que preocupa muchísimo a Dostoyevsky, puesto que la gente tiene una mala vida debido a la pobreza. Posteriormente la gente decide evadirse consumiendo alcohol, acaban siendo alcohólicos, no salen del ciclo. Un percal increíble, ¿no? Vemos la caída en desgracia de muchas familias por el tema del alcoholismo y vemos realmente ese tinte social que preocupaba a Dostoyevsky. También explora el tema de la prostitución, de las mujeres caídas en desgracia, pero sin embargo las mujeres caídas en desgracia por abnegación, por salvar a su familia de esta pobreza tan grande. Al final, como podéis concluir, es una novela increíblemente cruda.
Y sobre todo creo que nos da a entender que muchas veces cuando nos encontramos frente a una decisión somos nosotros quienes determinan por dónde va nuestra vida y somos nosotros quienes al final somos las víctimas de las consecuencias de nuestros actos. Somos verdugo y víctimas al mismo tiempo. Y sí, es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Ahora vamos a proceder a la parte de las lecciones. Bien, el ser humano siente culpabilidad simplemente por el hecho de que es una función evolutiva. Nosotros al final somos animales sociales y como tales nuestra supervivencia ha dependido siempre de nuestra integración en la sociedad. Por lo tanto, cuando hemos hecho algo históricamente o a lo largo de nuestra evolución que nos ponía en peligro de ser excluidos de esa sociedad y por lo tanto en peligro de muerte, nuestro organismo ha generado este sentimiento de defensa que es la culpabilidad, que simplemente hace que te sientas tan mal que no lo vuelvas a hacer. Esa es la función de la culpa. Yo creo que todas las emociones tienen una función y que en lugar de reprimirlas simplemente hay que prestar atención a la función que tienen y a lo que te están informando. Luego tú ya verás si encaja con tu vida, si no sé qué, ya harás tu valoración, pero bueno, las emociones nos transmiten información y esta es la información que nos pretende transmitir la culpa. El problema es que es una emoción muy potente que se utiliza muchísimo, muchísimo para movilizar y para manipular. Yo esto lo sé porque, por ejemplo, en comunicación política, pues a veces a lo mejor se puede usar un poquitillo, tampoco mucho, para movilizar al electorado indeciso. Yo lo dejo ahí, pero no digo nada. Entonces hay que saber muy bien cuando la culpa cumple esta función biológica y realmente nos está avisando de que, oye, esto no te conviene a ti, porque en realidad lo que quiere decir la culpa es eso, o nos están haciendo sentirnos culpables por algo que a lo mejor sí que nos conviene a nosotros, pero no convienen a otros. Y los otros tienen intereses en que nosotros nos sintamos así y dejemos de hacer ciertas cosas. Esto es ahí la cosa donde está interesante. Dostoyevsky percibe la culpa como algo que nos imponemos a nosotros mismos. Me explico. ¿Sabéis cuando nuestros padres de pequeños nos dicen que los Reyes Magos nos vigilan todo el tiempo y que saben si somos buenos o malos? Pues en la adultez resulta que los Reyes Magos somos uno mismo. Vemos todas y cada una de nuestras acciones y si, dependiendo de si están en sintonía con nuestros valores, nuestra ética, nuestra visión de la vida, nuestra visión de nosotros mismos, recibimos los regalos o el carbón. En este caso, si nuestras acciones nos encajan con nosotros mismos, recibimos la culpabilidad. Esta es la visión que tiene Dostoyevsky. Tú al final puedes no ser castigado por tu exterior por algo que has hecho, pero definitivamente tú eres consciente de que lo has hecho y por lo tanto vas a recibir ese castigo, esa culpa, ese remordimiento y ese malestar. Como hemos mencionado en la biografía del autor, Dostoyevsky es ortodoxo cristiano, lo cual quiere decir que considera que los pecados se pagan en vida. Eso es lo que consideran los ortodoxos cristianos, que cuando tú cometes un pecado, tú no lo pagas en el infierno. Tal vez lo pagues en el infierno, tal vez no, eso no lo sé, porque no conozco tanto la religión, pero sí que sé que consideran que los pecados deben pagarse en vida. Ergo, Dostoyevsky considera que el crimen de Raskolnikov, por ejemplo, cualquier otro crimen, sería pagado con una penitencia en vida, como podría ser una condena, como podría ser cualquier otra cosa. Cabe decir que, bueno, esto aplicado a nuestro día a día, tampoco cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Yo personalmente considero que una penitencia podría ser perfectamente responsabilizarse de sus errores, corregirlos, pedir disculpas, ese tipo de cosas, ¿no? Reconocerlos y hacerse cargo de la responsabilidad de ellos, porque muchas veces es más interesante hablar de responsabilidad que de culpa. Pero esto está muy bien en los casos en los que realmente hemos hecho algo y que nosotros consideramos que hemos hecho algo. Sin embargo, yo creo que especialmente las mujeres nos encontramos muchas veces con una culpa impuesta por la sociedad. Aquí es donde voy a hablaros de otro mecanismo de gestionar la culpa. Si has hecho algo, pues sí, responsabilizarse es el camino que recomienda Dostoyevsky. Si se me acaba de apagar la cámara, voy a encenderla. Lo que decía, responsabilizarse de las acciones es lo que recomendaría Dostoyevsky. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la culpa nos la imponen los demás? ¿Qué pasa cuando es una culpa impuesta por la sociedad?
o por las convenciones. Cabe decir que muchas de las cosas que creemos hoy en día son cosas que nos vienen son productos de nuestra historia. Pero tenemos muchas percepciones que no necesariamente son así porque vengan de nuestra naturaleza, sino que las hemos adquirido a lo largo de nuestra historia y son producto de la ideología que ha imperado a lo largo de la historia de nuestros territorios y que ha sido transmitida de padres a hijos, de hijos y tal, y va evolucionando, pero no deja de tener un origen y no deja de tener unas raíces muy integradas en nuestra cultura y en lo que se nos enseña. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la culpa religiosa? ¿No? O sea, una persona que se ha criado en una familia muy religiosa y que siente culpabilidad por ciertas acciones que todos consideramos normales, como es, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con la culpa que nos autoimponemos o que nos impone la sociedad? Es que no llegas a todo lo que deberías llegar. O no eres suficientemente buena madre, porque esto es muy común en las mujeres que tienen hijos. El dar todo lo que pueden y aún así sentirse culpables por si no es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, tengo aquí la guía que os he preparado para libraros de la culpa. Lo dicho, en todos estos casos en los que la culpabilidad no viene necesariamente de que hayas hecho algo malo. Lo primero es lo que hemos dicho, que es revisar por qué te sientes así. Viene la culpabilidad de ti, viene de algo que hayas hecho tú, viene impuesta por la sociedad, viene impuesta por la cultura, viene de lo que te han enseñado de pequeño, ¿vale? ¿De dónde viene? Vamos a empezar por ahí. Lo segundo que vamos a hacer es aceptar su función. Como os he dicho, tiene una función biológica. Todas las emociones, por muy puñeteras que sean, tienen una función. No reacciones nunca desde una emoción, pero escúchala y observa qué información te da y observa si esa información es verídica, si se aplica a tu vida, cómo haces tu pequeño balance y entonces decides cómo vas a actuar. Pero acéptala, escúchala y piensa. Lo tercero es que mires si el motivo por el que sientes culpabilidad se alinea o no con tus valores. Me siento culpable por algo que realmente yo me siento culpable o que me han impuesto. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué cosas me parecen aceptables? ¿Qué cosas no? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? Todas estas preguntas pues te van a ayudar mucho en esta etapa. Y el tercer punto que tengo aquí apuntado es empléala en tu beneficio y asegúrate de no te permitir que nadie te manipule. Asegúrate de que la culpabilidad no sea impuesta y que te beneficie, que te haga mejor persona. Cambia la culpa por la responsabilidad y ten en cuenta que si estás muy seguro de quién eres, de tus valores, vas a generar confianza en ti mismo y eso genera autonomía y capacidad. Al final, muchas veces, para no permitir que uno sea controlado, lo que tiene que hacer es conocerse mejor. Entonces creo que sí, que ese es el camino. Y bueno, este es un poco el primer esbozo que os voy a traer a este canal sobre cómo gestionar la culpa. Espero que os haya servido. A mí, ahora que lo estoy leyendo, digo, me parece un poco básico, pero también es verdad que llevo preparando esto desde hace un tiempo, entonces ahora no me parece tan revelador, pero la primera vez que lo pensé sí que me pareció pues que se me abría un mundo, ¿no? Entonces espero que os haya servido a vosotros. Si no, igualmente decídmelo en comentarios y volveremos a tratar este tema de otra nueva investigación, veré más autores que hablen del tema y hablaremos de esto de nuevo. Además, hay más temas que podremos explorar en Crimen y Castigo, en una nueva reseña en la que profundicemos en nuevos aspectos de personajes, temas, porque de verdad es una novela compleja que trata muchísimas cosas. Por favor, decidme en comentarios si alguno de estos temas os interesa, vuestra opinión de Crimen y Castigo si lo habéis leído, algún otro tema que se os ocurra y por favor, si lo leéis, comentadme qué os parece. A mí desde luego Dostoyevski me gusta mucho, os recomiendo paciencia porque se tarda, pero merece muchísimo la pena, es muy profundo ideológicamente y no sé, a mí me satisface todo lo que yo busco en un libro, porque soy una lectora muy de personajes. Dicho esto, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No me he acabado el té.